Si me pueden escuchar bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, muchas gracias a todos. Voy a grabar la sesión y vamos a retomar el tema en el que nos quedamos este día en la sesión que tuvimos por la mañana. En la sesión que tuvimos hoy por la mañana, iniciamos con el análisis de la cinética de las reacciones consecutivas y paralelas. Ya vimos cómo con base en el método integral se puede analizar la cinética de las reacciones irreversibles paralelas y habíamos ya definido que hay dos parámetros que nos permiten caracterizar a este tipo de reacciones. Y esos parámetros son la selectividad y el rendimiento. En la parte final de la sesión del día de hoy que tuvimos, hablamos de lo que es, cómo se puede expresar el rendimiento para una reacción de primer orden paralela, donde hay dos reacciones que ocurren de manera simultánea, una en la que se forma el producto B y otra en la que se forma el producto C. En este caso mencionamos que hay un primer parámetro relativo a la cantidad total de A convertida con relación a los moles iniciales de A, donde se toma en cuenta todas las reacciones en que participa el reactivo. Por otro lado, hablamos del rendimiento de B y C, que son los dos productos, y que me indican qué fracción del reactivo B forma el producto C en un caso y en el otro al producto B. Y también señalamos que el rendimiento total viene siendo la suma del rendimiento de B más el rendimiento de C. Por otro lado, para el caso de lo que es la selectividad, en lo que toca la selectividad total, que toma en cuenta, que toma en cuenta las cantidades formadas de los productos, sería la relación entre la cantidad formada de B y la cantidad formada de C. Habíamos mencionado que en este caso la cantidad formada de B y de C las podemos expresar en términos de los rendimientos. Para el caso de B es el producto de la concentración de inicial por el rendimiento de B y para el caso del producto C es el producto de la concentración de inicial por el rendimiento de C. Mencionamos que aquí podemos cancelar la concentración día inicial y por consecuencia la selectividad total para este tipo de reacción nos quedaría como el cociente de los rendimientos. Por otro lado, cuando hablamos de la selectividad de punto, en cuyo caso lo que se compara son las velocidades de formación de los productos, llegamos a la conclusión que en este caso la selectividad integrada o de punto es igual a la relación de las constantes cinéticas. Evidentemente que puede haber sistemas de reacción donde no solo ocurran dos reacciones, pudieran ocurrir tres o más reacciones. Y les recuerdo que en este caso tendríamos una selectividad para cada par de productos que yo busque relacionar. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí anotaron en su cuaderno, pero lo que nos hizo falta fue hacer referencia a las ecuaciones que me permiten el cálculo del rendimiento en función del tiempo. Vamos a iniciar primero retomando una de las ecuaciones que ya habíamos planteado, en la cual esta ecuación nos describe cómo varía la concentración en función del tiempo. Si en este caso esta concentración ya inicial que tengo multiplicando del lado derecho la paso dividiendo del lado contrario, pues entonces esto me permite establecer que este cociente de concentraciones, que en realidad representa una fracción, viene siendo equivalente a esta exponencial. Pero si ustedes se acuerdan, el rendimiento total de A lo puedo expresar también en función de las concentraciones en un sistema de volumen constante de la siguiente manera. Sería 1 menos el cociente de la concentración de A entre la concentración de A inicial. Esto sería por definición lo que sería el rendimiento total. Pero de acuerdo a este análisis que hicimos, ya encontramos que este cociente es equivalente a este exponencial, por lo cual yo puedo sustituirlo y cambiarlo. De esta forma, como pueden ver, el rendimiento total me queda en función del tiempo.
Si ahora hago referencia al rendimiento de B, habíamos ya señalado que el rendimiento de B es el cociente de la concentración de B entre la concentración de A inicial. Si tomo como referencia la ecuación que obtuvimos en la clase de hoy por la mañana, para poder obtener la ecuación del rendimiento de B, lo único que tengo que hacer es esta concentración de A inicial que tengo aquí multiplicando, la paso dividiendo del lado contrario. Y este cociente me da el rendimiento de B. Y por lo tanto, si yo quiero calcular rendimiento de B en función del tiempo, lo puedo hacer en términos de esta expresión. Ahora, recuerden, este cociente que tengo aquí, este exponencial que tengo aquí es esta. Por lo tanto, yo pudiera, si quisiera expresarlo en función de concentraciones, cambiarlo por su equivalente en términos de concentraciones. Pero vean que esta diferencia a su vez es el rendimiento total. Entonces, como pueden observar, el rendimiento de B depende del rendimiento total de A y de la magnitud de las constantes cinéticas. De manera análoga, puedo hacer un análisis similar para el rendimiento de C. Tomo como punto de partida la ecuación que ya obtuvimos, que relaciona la concentración de C con el tiempo. La concentración de A inicial que tengo aquí multiplicando la paso dividiendo del lado contrario, y eso por definición sería el rendimiento de C. Y también aquí podemos hacer la sustitución de la exponencial por el cociente de concentraciones, y esto, como habíamos señalado, es el rendimiento total. Bueno, si ya tengo las ecuaciones de los rendimientos, pues ahora sí definir de manera un poco más clara lo que sería la selectividad total. La selectividad total habíamos indicado que es el cociente del rendimiento de B entre el rendimiento de C para el caso de la reacción que estamos estudiando. Pero de acuerdo a las ecuaciones que planteamos, el rendimiento de B es este producto, mientras que el rendimiento de C es este otro producto. Como pueden ver, al simplificar algebraicamente, yo puedo cancelar lo que aparece en el corchete, puedo cancelar la suma de K1 más K2, y encuentro que en este caso la selectividad de punto, que es equivalente a la relación de rendimientos, a su vez es igual a la relación de las constantes cinéticas. A la conclusión final que estamos llegando es que para una reacción irreversible paralela, la selectividad de punto y la selectividad total, cuando es una reacción de primer orden, valen exactamente lo mismo. No son diferentes. En este caso coinciden, cosa que no ocurriría para otros sistemas de reacción. Pero para este caso en específico, la selectividad de punto y la selectividad total dependen de la relación de las constantes cinéticas de las dos reacciones que se están llevando a cabo. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Ok. Entonces me voy a regresar para hacer una pausa y que ustedes tomen nota de esta parte. Entonces, anoten esto, que es la continuación de lo que estábamos revisando hoy en la mañana.
¿Ya acabaron? Sí. Ya casi. Muy bien, espero. Ahora sí, ya acabaron. Bien, entonces anoten esta última parte antes de avanzar. ¿Ya acabaron? ¿Sí? Sí. Bueno, nada más van a agregar el siguiente texto, es algo muy breve, pero tiene que ver con la conclusión que les mencioné hace un momento. Anoten eso también, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Como siguiente tema, pongan reacciones paralelas de segundo orden. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones cinéticas que corresponden a este tipo de reacciones. Vamos a proceder ahora a ver la cinética de las reacciones paralelas de segundo orden.
Así como sucedió en el caso de las reacciones reversibles, no vamos a ver todos los casos posibles de reacciones irreversibles paralelas. Los ejemplos que estamos tomando como referencia les dan a entender ustedes cómo es el procedimiento, cómo aplicar el método diferencial en este caso, y de eso se trata. Y si en un problema dado surge una reacción de algún tipo que no consideramos, pues puede proceder con los mismos criterios que estamos bosquejando. En el caso de las reacciones irreversibles paralelas de segundo orden, tenemos dos tipos generales de reacción. El caso más sencillo para una reacción del tipo 1 lo podemos representar de la siguiente manera. Tengo 2 moles de un reactivo A que por un lado me da un producto C y además por una reacción alterna se forma un producto B. Al igual que en el caso anterior, cada reacción ocurre de manera independiente y cada reacción tiene asociada su propia constante cinética. Recuerden que cuando aplicamos método integral, primero suponemos el orden y luego proponemos o escribimos las ecuaciones cinéticas correspondientes al orden supuesto. En este caso, si hacemos referencia a la ecuación que indique la velocidad de formación del producto C, pues tendríamos que este es directamente proporcional a la concentración de A elevado al cuadrado. Ahora en este caso, el exponente al que va elevada la concentración de A es 2. El orden global y el orden individual coinciden en este caso. Para el caso de la velocidad de formación de D, donde D solo participa en la segunda reacción y no en la primera, su velocidad de formación es directamente proporcional a la concentración del reactivo A elevado al cuadrado. Ahora, en cuanto al reactivo A, aquí el reactivo A participa en las dos reacciones. Se consume para formar C y se consume para formar D. Entonces, la velocidad neta de consumo sería la suma de la velocidad con que C se forma más la velocidad con que D se forma. Y de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2, si aquí yo sustituyo la ecuación 1 y la ecuación 2 y factorizo la concentración de A al cuadrado, pues la expresión me queda de esta forma. Aquí están las tres ecuaciones cinéticas que corresponden para esta reacción. Si quiero comprobar que la reacción es de segundo orden, para esto voy a tener que integrar las ecuaciones diferenciales. Empezando por la número 3, vamos a comenzar con esta. Esta ecuación 3 es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, si separamos variables y hacemos la integración, del lado izquierdo, esta integral me da tiempo únicamente y del lado derecho me da -1 entre la concentración de A. Pero el menos que resulta al momento de integrar con el menos que tengo fuera de la integral, pues me queda 1 entre concentración de A. Sustituimos límites de integración, límite superior e inferior del lado izquierdo y me queda este producto, y del lado derecho primero sustituimos límite superior, luego el límite inferior y restamos. Y esta sería la ecuación cinética integrada que relaciona la concentración de A en función del tiempo. Si yo tengo datos de concentración de A en función del tiempo, con esto puedo demostrar si la reacción efectivamente es de segundo orden del tipo 2. Y aquí, una vez más, tengo dos alternativas para poder verificar si el orden supuesto es correcto. La primera es, despejamos la suma de constantes de la ecuación 4 y esto me da origen a la ecuación que le llamé aquí 4b. Esta ecuación de aquí es la que vamos a utilizar para, con base en los datos cinéticos que se obtuvieron de la experimentación, ir calculando cuánto vale la suma de constantes para cada par de datos cinéticos. Y lo mismo que hemos dicho anteriormente. Si todos los valores calculados son aproximadamente constantes, entonces el orden que supuse es el correcto y procedemos a obtener el promedio de los valores calculados, y eso es lo que tomaría como la suma de las constantes carbónicos. Si me voy por el método gráfico,
tengo que reacomodar la ecuación 4a y al hacerlo, de forma que me quede la estructura de la ecuación en una línea recta, la ecuación me quedaría acomodada de esta manera. Entonces, si yo comparo esta ecuación con la ecuación de la línea recta, encontraría que en el eje de las y tendría que ir el inverso de la concentración de A, que en el eje de las X tendría que ir el tiempo. En este caso, el intercepto sería 1 entre la concentración de A inicial, mientras que la pendiente sería el doble, el doble de la suma de K1 más K2. Y si quiero obtener el valor de K1 más K2, pues voy a tener que dividir el valor de la pendiente entre 2. Este 2 que tengo aquí multiplicando lo paso dividiendo del lado contrario. Ya sea que me haya ido por este procedimiento o bien por el método gráfico, la constante 1 sería lo que resultaría en un caso del promedio o en otro caso de dividir la pendiente entre 2. Entonces, si se cumple que me da la línea recta de pendiente positiva, pues aquí estaría demostrando que es de segundo orden. Bueno, pero hasta ahí solo tenemos la suma de las dos constantes y habíamos mencionado que para obtener el valor de cada constante por separado necesitábamos recurrir a las otras ecuaciones cinéticas y en este caso tendríamos que dividir término a término la ecuación 1 y 2. Como ya le habíamos hecho en el caso de las reacciones de primer orden y vimos que al hacer esta división la variable tiempo se nos va a cancelar. Una vez más, esta es una ecuación diferencial de variables separables, por lo cual puedo separar variables y hacer la integración correspondiente. Como ven, la ecuación en este caso nos queda muy similar a la que ya analizamos para el caso de las reacciones de primer orden. De aquí, de datos, concentración de C y concentración de D, voy a calcular lo que vale la relación K1 entre K2. Si recurro al método gráfico, ya habíamos dicho que al comparar esta ecuación con la ecuación de la línea recta, en este caso en el eje de las Y tendría que ir concentración de C y en el eje de las X la concentración de D. Si mis datos experimentales están bien medidos y la incertidumbre de medición es pequeña, pues yo esperaría que la gráfica que me resulte sea una línea recta que parta del origen o que esté muy cercana al origen, que el corrimiento sea muy pequeño y la pendiente calculada me daría el valor de la relación K1 entre K2. Y al valor numérico que tenga B, en este caso le llamo constante 2. Bueno, si se acuerdan, ahora para definir lo que vale cada constante por separado, primero despejamos K1 de la ecuación número 9 y me queda este producto, constante 2 por K2. Luego regresamos a la ecuación que relaciona la suma de constantes. Y esto que tenemos aquí lo sustituimos acá. Aquí está la sustitución. Después de hacer la sustitución, factorizamos K2 y así me queda la factorización. Después despejamos K2 y entonces con eso ya tenemos el cálculo de K2. Y para calcular K1, pues me puedo regresar a la ecuación 10 y multiplicar por el valor de K2 o puedo despejar de esta ecuación. Cualquiera de los dos caminos me permite encontrar la otra constante. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces me regreso otra vez. El título me imagino que ya lo habían puesto y pues empezaríamos con esta parte. Entonces anoten esto, por favor.
¿Ya acabaron de esta primera parte? Ya casi. Ok. Ahora sí ya. ¿Los demás también? Bueno, entonces ahora les voy a pedir que anoten esto también que ya comentamos. Y ahorita que acaben, me avisan, por favor. ¿Ya acabaron? ¿Sí? ¿Ya? Angélica me dice que no. Bueno, los demás.
Ahora sí ya terminaron. Ahora sí ya. Bueno, Ya. pues yo entiendo que sí, ¿eh? Bueno, entonces lo que nos falta de esta parte que analizamos fue esto. Anótenlo, por favor. Perdón, se me fue. ¿Ya acabaron? Casi. Ok.
Ahora sí ya. ¿Sí? Bueno. Continuamos ahora con el caso de las reacciones de segundo orden, pero del tipo 2. En este caso tendríamos que hay dos reactivos, un reactivo A con otro reactivo B que van a reaccionar. Por un lado se forma el producto C y por otra ruta de reacción se forma el producto D. Mencionábamos que en este tipo de reacciones las reacciones son independientes una de otra, pero las dos ocurren de manera simultánea. Si planteamos las ecuaciones cinéticas para los cuatro productos A, B, C, para los cuatro componentes del sistema reaccionante, nos quedarían de la siguiente manera. Primero, velocidad de formación de C. C solo se forma en la reacción 1 y al ser una reacción irreversible, su velocidad de formación es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Y en ambos casos, cada concentración iría elevado a la potencia de 1. En el caso de la formación del producto de este solo se forma en la reacción 2 y su velocidad de formación es directamente proporcional también a la concentración de A por la concentración de B. Y por otro lado, en lo que toca a los reactivos, la velocidad neta de consumo de A es igual a la velocidad neta de consumo de B. Tanto A como B participan en las dos reacciones. La velocidad con que se descompone A o B para formarse, pues sería igual a esto. Y la velocidad con que se descompone A o B para formar D, pues sería igual a esto de acá. Si ahora estas dos ecuaciones las sustituyo aquí, pues la ecuación que me va a resultar es la siguiente. Si ahora quiero integrar las ecuaciones, pues aquí tenemos otra vez el detalle de que tengo dos variables dependientes y una independiente en cualquiera de los tres casos. Si voy a integrar la ecuación número 3, debo buscar la manera de reducir las variables dependientes. Si recurro a la conversión molar, pues tendríamos dos conversiones molares, una para la reacción 1 y otra para la reacción 2. En este caso vamos a llamar XC a la conversión molar del reactivo A o B de cualquiera de los dos porque están en proporción estequiométrica, pero para formar a C. Mientras que XD será la conversión molar de A o B para formar a D. Y estas dos conversiones están relacionadas entre sí mediante una tercera variable que sería la conversión molar total de A. Por consecuencia, la concentración de A en cualquier tiempo sería la cantidad de A inicial que tengo menos la cantidad de A que reacciona para formar a C y menos la cantidad de A que reacciona para formar a D. Si a continuación yo agrupo estos dos términos y factorizo el signo negativo, me queda de esta forma. Pero ya decíamos que la suma de xc más xd es x total. Y lo mismo sería para la concentración de B. Evidentemente, al momento de integrar, aquí vamos a considerar el caso en el cual los reactivos no van en proporción estequiométrica. Uno es limitante, el otro es reactivo en exceso. Entonces, para la concentración de B, la cantidad de B que me queda sin reaccionar en un instante dado es lo que tengo al inicio, menos lo que se consume de B para formar C y menos lo que se consume de B para formar D. Y nuevamente aquí agrupamos estos dos términos y factorizamos el signo y nuevamente me queda en función de la conversión molar total. A continuación, como ya habíamos hecho en ocasiones anteriores, vamos a derivar las ecuaciones 4 y 5 antes de regresar a esta ecuación, a la 3. Y al momento en que derivamos, encontramos la siguiente relación, que la velocidad neta de consumo de A es igual a la velocidad neta de consumo de B, y esto es igual a la velocidad neta de cambio de la conversión molar total. Si ahora sustituimos las ecuaciones en la ecuación diferencial, tendríamos que la ecuación nos queda de esta forma. Fíjense cómo ya si logramos relacionar las dos conversiones con la conversión molar total, ya la hicimos.
Aquí esta es una ecuación diferencial de variables separables, entonces puedo separar variables para hacer la integración. Aquí tengo ya separadas las variables. La integral del lado izquierdo pues es muy sencilla de hacer. La integral del lado derecho la tenemos que hacer como una suma de fracciones parciales. La ecuación número 8, aquí ya tengo expresada la integral como una suma de fracciones parciales y antes de proceder a hacer las integraciones, primero necesito conocer lo que vale la constante A y lo que vale la constante B. Tomamos la función integral y la igualamos con la suma de las fracciones parciales. Lo que tenemos dividiendo del lado derecho, lo pasamos multiplicando término a término del lado izquierdo. Y eso me lleva a la ecuación número 10. Y a continuación, pues damos valores a la conversión molar total para poder ir encontrando los valores de A y B. Si en este caso yo quiero encontrar el valor de la constante a X total le doy el valor de C a 0. Y al hacerlo, este término se cancela. Aquí me queda C a 0. Y antes de despejar, invertimos esta diferencia. Pero al invertir esa diferencia, sacamos un signo negativo. Y de aquí, luego ahora sí despejamos y encuentro que la constante A es igual a menos 1 entre C a 0 menos C de 0. Si ahora quiero encontrar a B, pues el valor que le tengo que dar a X total es C de 0. Y al hacerlo, ahora el término que se cancela es el primero y solo permanece el segundo. Y me queda lo siguiente. Y de aquí despejo B. Ahora sí ya puedo sustituir las ecuaciones 11 y 12 en la ecuación número 8 para poder hacer la integración. Y fíjense que al hacer la sustitución a la vez factorizo 1 entre C a 0 menos C de 0. Como A era negativa, pues la primera integral me queda negativa. Y como B era positiva, la segunda integral me queda positiva. Como se dan cuenta, si integro del lado izquierdo, pues me queda tiempo. Si aquí integro, me queda un logaritmo positivo y aquí me quedaría un logaritmo negativo. Entonces, esto me queda de la siguiente forma. Aquí ya está la integral 1 y la integral 2, ya se realizó. Sustituimos, antes de sustituir límites de integración, esta diferencia de logaritmos la expresamos como el logaritmo del cociente de los argumentos. Y ahora sí sustituimos límites. Del lado izquierdo, pues nada más me queda tiempo. Del lado derecho, primero sustituyo conversión molar total y me queda este término de aquí. Luego sustituyo 0 en la función y resto y me queda este de acá. Ahora bien, aprovechando propiedades de logaritmos, si yo quito este signo negativo, invierto este cociente y luego multiplico los argumentos. Ahora bien, si quiero demostrar que es una reacción de segundo orden del tipo 2, una manera de hacerlo es calculando lo que vale K1 más K2, para lo cual este producto lo paso dividiendo del lado contrario. Si ahora regresamos a nuestras variables originales, la x total, acuérdense que es la suma de xc más xd, pues la ecuación me queda de esta forma. Bueno, basándonos en los datos cinéticos, para cada par de datos, tiempo, concentración, calculo conversión molar y calculo lo que vale la suma de constantes. Y aplicamos el criterio que hemos venido repitiendo una y otra vez. Si los resultados me dan aproximadamente iguales, el orden supuesto es correcto y saco el promedio de las constantes. En este caso, también es posible aplicar un método gráfico. Para ello, pues nos vamos a basar en la ecuación número 13, en esta de aquí. Este término que está restando lo paso sumando del lado contrario y eso va a hacer que la ecuación ya tenga una estructura similar a la ecuación de la línea recta. Y bien, aquí queda ya la ecuación. Comparamos con la ecuación de la línea recta. En el eje de la y va el logaritmo del cociente C a 0 menos xt entre C de 0 menos xt. En el eje de las x iría tiempo. El intercepto sería el logaritmo del cociente de concentración de inicial entre concentración de B inicial.
mientras que la pendiente que calculemos equivaldría a este producto. Y si quiero calcular lo que vale la suma de constantes, el segundo factor que tengo aquí lo paso dividiendo del lado contrario. Ya lo que resulte de hacer esta división o bien de sacar el promedio, le voy a llamar constante 1. Bueno, y para poder saber lo que vale cada constante por separado, nos basamos en el mismo criterio que ya comentamos en los casos anteriores. Dividimos las ecuaciones cinéticas 1 y 2, término a término, me elimina la variable tiempo, se eliminan las concentraciones de los reactivos, me queda una ecuación diferencial de variables separables, separo variables e integro. En el caso más general, donde no parto de que al inicio no tengo productos, la ecuación se reduce a esta expresión. Y nuevamente aquí, si tengo datos de concentración de C y D, pues puedo, mediante un método gráfico, proceder a determinar lo que vale la relación de las constantes. Y lo que me resulte al momento de calcular la pendiente, le voy a llamar constante 2 y la pendiente, pues es la relación de las constantes. Y ahora combino ecuaciones, la ecuación 20 con la ecuación 19. Despejo K1 de la ecuación 20, me voy a la ecuación, era la 16, no la 19. La ecuación 16 es esta. Volvemos a sustituir aquí lo que vale K1, factorizamos K2, aquí está la factorización y despejamos. Y ya tenemos cada constante separada. Y si ven, pues aquí es muy repetitivo el procedimiento, pero esto yo creo que ya les da una idea clara de cómo abordar el caso de las reacciones irreversibles paralelas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro hasta este punto? Ok. Sí, profesor. Ok, entonces me regreso al principio, donde comenzamos, que fue aquí. Anoten eso, por favor. Mm.
¿Ya acabaron de esta primera parte? Aún no, profesor. Ok, me sigo esperando. Ahora sí ya. Sí, profesor. ¿Los demás también? Entonces sí ya acabaron, ¿verdad? Según entendí. Sí. Bueno, entonces nos pasamos a la siguiente parte para que anoten esto también, por favor.
¿Ya acabaron? Ya Aún casi. no, aún no, profesor. Bueno, me espero un poquito más. Ashlyn, avísame cuando hayas terminado. Ahora sí ya. Sí, ya terminaron. Ya casi. Ashlyn, ¿tú cómo vas? ¿Ya casi también? Ya, profe. Ok. Angélica, nada más avísame cuando hayas acabado, por favor. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. Anoten eso también, por favor.
¿Ya acabaron? Aún no, profesor. Ok, me espero. ¿Ya estuvo? Sí, profesor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte que ya comentamos. Anoten esto también, por favor.
¿Y acabaron? Ahora sí, ya acabaron. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya la última parte que nos faltaba de este análisis que hicimos sería esto de aquí. A partir de que concluyan de anotar esto, vamos a comenzar a analizar algunos ejercicios que nos vayan ayudando a reforzar lo que hemos comentado sobre las reacciones irreversibles laterales.
¿Ya acabaron? Sí. ¿Los demás también? Bueno, vamos a ver un primer ejemplo relacionado a reacciones paralelas. Primero se los platico, luego hacemos la pausa para que puedan anotar y así darle continuidad a la grabación del video. Vamos a proceder a continuación a revisar algunos ejemplos relacionados con la cinética de las reacciones paralelas. En este primer ejemplo nos hacen referencia a la descomposición térmica de la ciclobutanona, la cual sigue dos rutas de reacción o dos trayectorias diferentes. En la primera se forman estos productos que vamos a identificar como B y D, mientras que en la segunda reacción se forman también dos productos que vamos a identificar como C y E. Como habíamos señalado, cada reacción ocurre de manera independiente y en este caso cada reacción tiene asociada su propia constante cinética. Me indican que en un experimento dado, la reacción se llevó a cabo a la temperatura de 656 Kelvin y partiendo de una concentración inicial de ciclobutanona de 6.50 por 10 a la menos 5 molar. Se hizo la corrida cinética y a distintos tiempos se fue midiendo la concentración del producto B que se forma en la primera reacción y la concentración del producto C que se forma en la segunda reacción. Entonces, aquí tenemos los valores que resultaron. Las concentraciones del producto B, todas están multiplicadas por un factor de 10 a la 5, mientras que las concentraciones del producto C, todas están multiplicadas por un factor de 10 a la 7. Me piden calcular lo que valen las dos constantes cinéticas, entendiéndose que ambas reacciones son de primer orden, y además debo determinar cuál es la concentración de la ciclobutanona una vez que han transcurrido 12 minutos. Bueno, si recurrimos a las ecuaciones integradas que ya planteamos para cinéticas de primer orden, había una que habíamos obtenido que relaciona al tiempo y la concentración de A. Sin embargo, aquí de manera directa no tengo la concentración de A, sino tengo la concentración de dos productos donde cada producto se forma en una de las dos reacciones. Pero mediante un balance yo puedo decir lo siguiente. Tomen en cuenta que es una estequiometría 1 a 1. Por cada mol de B que se forma, tiene que reaccionar uno de A. Y por cada mol de C o de ciclopropano que se forma, también tiene que reaccionar un mol. O sea, es una estequiometría 1 a 1. El reactivo A participa en las dos reacciones, eso no perdamos de vista. Entonces, fíjense ustedes en lo siguiente. Yo puedo plantear que la concentración del reactivo A que no ha reaccionado es igual a la concentración que tenía al inicio menos lo que reacciona para formar a B y menos lo que reacciona para formar a C. Porque, pues repito, es una estequiometría 1 a 1. La concentración de inicial me la dan como dato. Entonces, tomando los datos de la tabla, para los 4 tiempos que indican la tabla, sustituyo las concentraciones de B y C en este caso, y con esto calculo lo que vale la concentración de A. Y de manera posterior, ya que tengo estos datos, regreso a esta ecuación, voy sustituyendo los pares de datos de tiempo-concentración y voy calculando lo que vale la suma de las constantes. Como ustedes pueden ver, aquí se alcanza a observar que hay un poquito de dispersión de los datos. Aquí ya me señalan que la reacción es de primer orden, entonces esta dispersión que vemos es atribuible a la incertidumbre en la medida experimental. Tomamos el valor promedio de las constantes y el valor que me resulta es este de aquí. Pero, pues también tenemos la posibilidad de hacer el ajuste por mínimos cuadrados o bien recurrir al método gráfico.
Veamos qué pasaría aquí. Si yo acomodo la ecuación de manera que se asemeje a la ecuación de la línea recta, como ya lo habíamos analizado en la parte teórica, en este caso, en el eje de las Y tenemos que representar el logaritmo del cociente de la concentración inicial entre la concentración de A, y en el eje de las X tenemos que representar el tiempo. En este caso, el ajuste por mínimos cuadrados yo lo hice usando el Excel. Y ya les había comentado que la función de Excel que me permite hacer una regresión con mínimos cuadrados es la función estimación lineal. Y el Excel me da la opción de forzar a que la recta parte del origen o calcularla de manera normal. En este caso, yo primero tomando los datos tiempo concentración para poder hacer el ajuste por mínimos cuadrados, obtuve el logaritmo de concentración de inicial entre concentración de A y le pedí al Excel que al hacer el ajuste por mínimos cuadrados ajustara la recta para que partiera del origen. Entonces por eso ven que el intercepto me dio 0. Y vean cuánto da la suma de las constantes, pero también observen cuál es el factor de correlación. El factor de correlación es bastante aceptable, se despeja un poco, despega un poquito de 1, pero esto es normal, esto es debido a la dispersión de datos, y por lo tanto el valor que le vamos a asignar a la constante 1 va a ser este valor. En este caso nos vamos a inclinar por el valor que resulta de mínimos cuadrados, por la razón que ya les he explicado. Si yo comparo este valor con lo obtenido haciendo el promedio, vean el valor que nos da. Aquí nos dio 9.68. Aquí nos da 8.85. Este valor es más confiable que el anterior, porque ya saben cuál es el fundamento del método de mínimos cuadrados. Buscar el ajuste que tenga el menor error posible. En esta gráfica yo les estoy mostrando cómo queda la gráfica y aquí es donde ustedes pueden darse cuenta cómo es la dispersión de los datos. Y si checan, hay un dato en particular, que es el que más se dispersa. La mayoría de los datos, bueno, también este de aquí tantito, pero no tanto como el otro. Esta dispersión, sobre todo más significativa de estos dos, es lo que hace que se baje un poco el factor de correlación. Pero esto que ustedes ven aquí nos permite darnos cuenta que si hay una tendencia a un comportamiento lineal. La gráfica está construida con los datos experimentales sin forzar a que la recta parta del origen. Y por eso ustedes quizá alcanzan a darse cuenta que hay un pequeño corrimiento de la recta del origen, pero vuelvo a repetir, esto tiene que ver con la dispersión de los datos. Al final de cuentas, pues nos inclinamos por el valor que nos da el ajuste por mínimos cuadrados. Ahora, por otro lado, necesito determinar el valor de la relación K1 entre K2 y yo les decía que para eso necesitaba tener la concentración de dos de los productos, que en este caso la tenemos. Y ya habíamos dicho que al hacer el comparativo con la ecuación de la línea recta, íbamos a tener que hacer esta representación. Concentración de B en el eje de las Y, concentración de C en el eje de las X, y aquí también nos debe dar una línea recta de pendiente positiva y que parta del origen. Ahora, nuevamente me fui al Excel y dije, oye, ¿sabes qué? Ajústame los datos para que partan del origen, la línea recta. Y este fue el valor que me resultó. Vean cómo el factor de correlación una vez más me da muy cercano a la unidad, lo cual quiere decir que sí hay dispersión de datos, pero es bastante aceptable. Bueno, el valor de la pendiente resulta entonces que es igual a la constante 2. Y simplemente retomo las ecuaciones que ya habíamos planteado para calcular K2, que me queda en función de la constante 1 y 2. La constante 1 tiene este valor, la constante 2 tiene este valor. Hacemos la división y el valor de K2 me da este. Y para obtener K1 tengo dos caminos. La constante 2 la multiplico por K2 o a la constante 1 le resto K2. Sin importar cuál de estas dos operaciones realice, el resultado que obtengo es este. Y ya definí lo que vale cada constante por separado. Ahora, ya ve la primera parte del problema. Solo me falta la última, poder evaluar
qué cantidad de ciclobutanona queda sin reaccionar después de 12 minutos. Pues ya habíamos visto cómo se despejaba la concentración de A de la ecuación cinética integrada, y esa era la ecuación que nos quedaba. Tenemos todo para poder hacer el cálculo. Sustituimos lo que vale la concentración de A inicial, lo que vale la suma de las constantes, que es este valor de aquí, si se fijan, aquí está, el tiempo y la concentración de ciclobutanona que me queda sin reaccionar sería esta, una vez transcurridos los 12 minutos. ¿Se entendió este primer ejemplo, compañeros? ¿Sí se entendió? ¿Fue claro para todos? A ver, díganme, Sí, ¿sí se entendió? profesor. Ok, ¿los demás también? Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí me regreso para que puedan notar el ejercicio completo. Entonces, a ver, se los dejo a partir de aquí. Anoten esto y cuando acaben me avisan, por favor. ¿Ya terminaron de esta parte? Aún no, profesor.
Ahora sí ya. Sí. Sí, los demás también. Bueno, entonces, a ver, permítanme que se me pasó tantito. Bueno, entonces vayan anotando eso también, por favor. ¿Ya acabaron? Ya casi. Ok. Muy bien, entonces ya no falta nadie. Bueno, entonces, a ver, de esta página solo faltaba esta partecita, anótenla por favor. ¿Ya estuvo? Sí.
Anoten esta parte y ahorita les dejo unos instantes la gráfica. Mañana en Morelia se esperan cielos parcialmente soleados. ¿Ya terminado? Ya casi. ¿Listo? ¿Los demás también? Bueno, les dejo a la vista un poquito la gráfica resultante. A ver, permítanme que se me volvió ahí esto. En donde podemos apreciar claramente cómo es la dispersión de los datos con relación a la línea de tendencia. Y recuerden que la línea de tendencia es la que resulta una vez que ya ajustaste por mínimos cuadrados los datos. Bueno, y de esto vamos a esta otra parte. Anótenme esto también, por favor.
¿Ya acabaron? ¿Sí ya? Sí, Ok, ahora les muestro los resultados de la parte final del problema. ¿Ya acabaron? Ya casi. Ok, me espero.
Ahora sí ya. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión vespertina del día de hoy y pues evidentemente continuaríamos revisando más problemas en la siguiente clase presencial. Pues entonces no me queda otra más que desearles que tengan muy buenas noches, descansen y nos vemos pues ya hasta la próxima semana. Cuídense mucho, por favor, y hasta la próxima. Nos Buenas vemos, noches, profe. profesor, gracias. Buenas noches a Hasta todos. luego, profe, gracias. Nos vemos, adiós.